Bueno, esta sería la curva entonces de la tolerancia a la glucosa. Es la del estudio que se le hizo al médico. Le hizo al médico al chico, a la persona, a la mujer, perdón. Eh, Fíjense que la persona que tiene diabetes, esta curva tarda un montón de tiempo, un montón de tiempo, un montón de horas en bajar. Recién a las 4 horas, más o menos baja, pero nunca llega a ser normal. Fíjense, en este punto, quedan 140 y los valores normales de glucemia son entre 70 y 110. Entonces, esto es lo que yo le decía, nunca se acomoda del todo, ¿sí? Por eso daña tanto a los tejidos. A ver, ahí está. Bueno, acá tienen la que sería la definición de OMA, que también es uno de los índices que se le evaluaron a la chica esta. El OMA básicamente sirve para determinar qué tipo de diabetes tiene la persona. Porque dice, bueno, a ver, si yo tengo diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 es la enfermedad autoinmune que destruye a los islotes, las células beta del islote de Langerhans y por lo tanto no se produce insulina. Y entonces yo necesito inyectarme insulina para que la glucemia baje. ¿Sí? Esa sería la diabetes tipo 1. En cambio, la diabetes tipo 2, yo sí tengo las células beta sanas que me secretan insulina. El problema está en las células de nuestro cuerpo que no son las que están captando la insulina, ¿sí? Porque ya tiene resistencia a la insulina. Entonces el OMA me dice si hay resistencia a la insulina o no. Entonces me dice diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Entonces, cuando yo tengo un valor menor a 2,5 en el OMA, digo, tengo diabetes tipo 1, y cuando tengo valores mayores a 2,5, tengo diabetes tipo 2, ¿sí? Acá está la fórmula que se usa para calcularla. Y bueno, acá simplemente es reemplazar, ¿sí? No me voy a detener en esto porque se reemplaza según los valores de la curva. Acá yo les hice la aclaración nomás. Un mol de glucosa pesa 180 gramos. Si yo tengo 1,2 gramos, ¿a cuántos moles equivale? Y esto después lo dividen por 1000 para que sea milimol. Entonces milimol es el que se reemplaza ahí, ¿sí? Simplemente son dos formas de calcularlo, o con esta formulita o con esta formulita. ¿Sí? Se puede calcular con cualquiera de las dos, es invariable porque de hecho en ambos obtienen el mismo resultado. Este es un valor mayor a 2,5 y este es un valor mayor a 2,5. Entonces significa que tiene resistencia a la insulina, la mujer. ¿Sí? Y acá analicé los valores. Fíjense, ella tenía la glucemia ya en ayuno elevada. Después de 1 hora el valor normal tiene que ser menor a 1,98, ya lo tiene elevado. Después de 2 horas tiene que ser menor a 1,37, ya lo tiene elevado también de nuevo, ¿sí? Todo elevado. Y en los valores de insulina también son elevados. Fíjense, este valor inicial es normal, pero después de comer el azúcar se fue por las nubes, porque tenía que ser 38 y acá 78. Acá tenía que ser 28,5 y es 73. Entonces, hay una excesiva sobreproducción de insulina y a pesar de ello, la glucemia se presenta siempre por encima de los valores normales. Entonces ahí ya se diagnostica diabetes, ¿sí? Porque por ahí lo que puede pasar es que si yo tengo capaz estos valores de insulina muy altos y acá lo logro regular, eso me estaba diciendo, che, ojo, ojo, porque esta persona está comiendo para el lado del... Así que por favor, acomodame la dieta y empezá a hacer ejercicio, porque si no te va a dar diabetes. Es así de sencillo, digamos. Si los valores de esto están súper altos, me está diciendo, che, los tejidos están empezando a ser resistentes a la insulina. Presta atención, porque si seguís comiendo así, chau, para hacerlo fácil, digamos.
Ah, ¿y lo estoy grabando? Sí, estoy grabando. Genial, pensé que me había olvidado. A la paciente se le determinó además glucosuria, o sea, para ver si ella tiene glucosa en orina. Y por suerte, todavía no, no tuvo tan dañado esto, ¿sí? Acá les dejo el dato del umbral renal, el 180, es el umbral renal de la glucosa. Entonces, en la primera determinación no tuvo glucosa en orina, ¿sí? Porque el valor de 120, que era de glucosa, de glucemia que ella tenía, es mucho más bajo, ¿sí? Que el umbral, entonces no tiene. En la segunda determinación, que se hace a la primera hora, la mujer sí tenía glucosuria, ¿sí? Porque la glucemia, fíjense acá, 2,2 gramos por decilitro, sería 220 miligramos por litro. 220 es mayor a 180, entonces me va a aparecer en orina, ¿sí? Entonces la glucosa, parte de esa glucosa que se filtró, no va a ser reabsorbida y va a aparecer en la orina. Y a la segunda hora, fíjense que yo tenía 165 miligramos por litro, por decilitro. Eso es un valor que está muy cercano al umbral. Entonces, puede ser que algo de glucosa aparezca, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que, o sea, el umbral renal de la glucosa, el umbral renal de cualquier sustancia en realidad se calcula como un promedio. Cada nefrona tiene un valor. Nosotros tenemos un montón de nefronas en el riñón. No todas las nefronas tienen el mismo umbral. Entonces hay umbrales, hay nefronas que tienen un umbral mayor, nefronas que tienen un umbral menor, y eso implica que algo de glucosa se puede llegar a estar excretando. Capaz que no en gran medida, como si en la primera hora. En la primera hora va a ser alto lo que se va a excretar. Pero ya en la segunda hora puede aparecer algo, pero no tanto, ¿sí? Entonces está teniendo ahí un problema. Entonces, ¿a qué conclusión se llega? ¿Sí? Bueno, que sus células, sus células que generalmente son, que son las células que son dependientes de la insulina para captar a la glucosa, no están respondiendo a la insulina, ¿sí? Entonces hay resistencia a la insulina. ¿Usted piensa que el paciente presenta algún desequilibrio en un sistema de regulación de glucemia? ¿Por qué el médico no le prescribió a la hora inyección de insulina? Bueno, claramente tiene un desequilibrio en el sistema de regulación, por lo que hablamos, ¿sí? Tiene resistencia a la insulina. No le prescribió inyección de insulina porque Laura produce insulina, ¿sí? Ella tiene perfectas las células del páncreas que secretan la insulina. El problema está en que sus células no le están respondiendo a la insulina, ¿sí? Entonces como que sería el pedo inyectar más insulina, ¿sí? No serviría para nada. Ella lo que necesita es bajar la glucemia y además ayudar a su cuerpo a que capte esa glucemia, esa glucosa, perdón. La metformina, que es la droga hipoglucemiante, lo que hace es estimular a las células a captar esa glucosa, ¿sí? Esa es la función de la droga en sí. No es que digamos, viste cómo habías preguntado, a lo de que si te protegía, o sea, es como que estimula a la célula que la capten, ¿sí? Si no me equivoco, si no me acuerdo mal, creo que estimulaba a los transportadores GRUT a que se trasloquen a la membrana y entonces metan a la insulina. Sí, eso tendría que repasarlo, que chequearlo, pero me parece que esa era la función, ¿sí? De la droga, que igual, o sea, no se la van a tomar, no le van a preguntar eso porque eso es de patología, ¿sí? Después les agregué esto de la hemoglobina glicada o glucosilada, es lo mismo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? A ver, a los diabéticos todo el tiempo les hacen análisis y digamos, los controlan para ver si se están controlando con la dieta, con la medicación, con el ejercicio, pero a veces no todas las personas
digamos, hacen bien las cosas, hacen bien los tratamientos, y cuando eso pasa, lo que hacen es como empezar a cuidarse unos días antes de que saben que le tienen que hacer los análisis. Entonces, agarran y comen bien una semana antes y dicen, ah, sí, me va a dar bien la glucemia. Claro, la glucemia te va a dar bien, pero no es un dato fiable, justamente porque los médicos saben que a veces pasa eso. Y además hay personas que capaz que realmente se cuidan siempre, pero tienen como fluctuaciones muy grandes en su glucemia. Entonces, también para esos pacientes, lo que se hace es utilizar otro parámetro de evaluación. Digamos, no se toma tanto el tema de la glucemia, sino que se estudia otro parámetro mucho más confiable, como lo es la hemoglobina glicada. Acuérdense que la hemoglobina es una proteína que es la encargada de transportar los gases respiratorios y que se encuentra en el interior de los eritrocitos, ¿sí? Esta hemoglobina tiene un problema. ¿Qué pasa? Cuando los niveles de glucosa son siempre muy elevados, esa hemoglobina se termina fusionando, ¿sí? Irreversiblemente con la glucosa de la sangre. Entonces ahí es cuando se forma la hemoglobina glicada. Fíjense, esto sería el glóbulo rojo, la hemoglobina, que se une a la glucosa, cuando está en alta concentración, ¿sí? En realidad, nosotros todos tenemos un poco de hemoglobina glicada, ¿sí? El tema es cuánta hemoglobina glicada hay, ¿sí? Cuando los valores son muy elevados, es un parámetro que nos está indicando que la glucosa siempre está elevada, ¿sí? Muy elevada. Entonces, ¿por qué es un parámetro que no es influido por cuando la persona se empieza a cuidar unos pocos días antes? Porque el eritrocito es un elemento forme que tiene 120 días de vida. Entonces, yo puedo evaluar digamos, el manejo del metabolismo que tuvo el cuerpo de una persona durante 3 meses, durante 3 o 4 meses, digamos, 120 días, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la hemoglobina glicada, porque nos permite ver realmente cómo está haciendo el manejo de la persona, más allá de la glucemia que se le tome en el momento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una persona, un diabético que capaz le hiciste una determinación un día y capaz que le pasó algo y la glucemia la tiene por las nubes. Y capaz esa persona se recuida, ¿sí? Se recuida. Entonces, si vos le haces la glucemia, pero también le haces la hemoglobina glicada, si esa persona realmente sí se estuvo cuidando, pero ese día le pasó algo y por eso tiene la glucemia alta, vas a ver que te da los valores bien de la hemoglobina glicada. En cambio, puede pasar lo contrario, que sea una persona que en realidad no se suele cuidar, que unos días antes nomás se empezó a cuidar, le dio bien la glucemia, pero la hemoglobina glicada le va por las nubes. Y entonces ahí vos te vas a dar cuenta que en realidad claramente no está siguiendo el tratamiento, ¿sí? O no está funcionando el tratamiento. Entonces, acá tienen los valores. Esto es como muy estricto. Mayor a 6,5 se considera diabetes y menor sería como un valor normal. Sin embargo, cuando está entre 5,7 y 6,4 ya son valores como de alarma, ¿sí? Porque cuando una persona ya tiene esos valores de hemoglobina glicada, es como para decir, esta persona tiene que empezar a cuidarse más porque tiene un estado de prediabetes, que por suerte ese estado todavía es reversible, ¿sí? O sea, Tengo una pregunta. sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, las embarazadas que tienen diabetes gestacional, puede ser? Sí, en la embarazada pasa algo muy, muy característico. O sea, a la embarazada, digamos, cuando recién se le dice que está embarazada, eh, se le hacen todos los estudios de diabetes. Se le evalúa desde el principio del embarazo. Si ella
cuando está iniciando el embarazo, se determina que no tiene diabetes, dice, bueno, genial, perfecto. Si a las 24 semanas, si no me equivoco, eso lo podríamos chequear después porque es un valor, digamos, un dato específico, se le hace de nuevo el estudio a la embarazada. Y si después o a esas 24 semanas se determina que esa embarazada tiene diabetes, entonces en ese momento es cuando se diagnostica diabetes gestacional. Si a la embarazada se le diagnosticó al inicio del embarazo, se dice que es diabetes, no es diabetes gestacional. Si es después de las 24 semanas, hipotéticamente dejémoslo abierto ese número 24 para chequearlo, se dice que es diabetes gestacional. Y la diabetes gestacional en realidad se produce porque en la embarazada lo que pasa es que tiene que haber gran cantidad de glucosa disponible para el feto. Entonces, es como inducida esa hiperglucemia, ¿sí? El problema es que por ahí algunas mujeres lo pueden controlar, su cuerpo lo puede regular y algunas mujeres no. Entonces, cuando no lo pueden regular, se produce la diabetes gestacional, ¿sí? Pero O sea que no tiene que ver con, por ejemplo, o sea, si vos tenés dos mamás, ponele que una consuma todo bien y que la otra consuma más o menos, pero que tenga los valores normales, no depende de consumo, sino más bien de cómo responde el cuerpo. hay un montón de factores que predisponen a la diabetes gestacional. Por ejemplo, haber tenido embarazos macrosómicos, embarazos con bebés que nacieron con un peso muy elevado, ahora no me acuerdo, creo que son como más de 4 kilos, es uno de los factores que puede predisponer a que la persona después tenga diabetes. Haber tenido diabetes gestacional en un embarazo anterior también es un factor que predispone. Tener, eh, digamos, padres que tengan diabetes o que hayan tenido diabetes gestacional también es otro factor que predispone. Tener ovario poliquístico también es un valor que predispone. Hay un montón de valores, un montón de factores que predisponen a tener diabetes gestacional. Pero por suerte, la diabetes gestacional es reversible. Entonces, cuando se diagnostica diabetes gestacional, la mujer se tiene que cuidar un montón, un montón, un montón, un montón, porque si no se cuida, queda diabética. Generalmente se suele administrar insulina, que es uno de los mejores tratamientos para las mujeres embarazadas, porque el tema de los fármacos que son hipoglucemiantes suelen pasar la placenta, entonces en realidad son re dañinos, son como que están bastante contraindicados y por ahí lo que se suele usar mucho es la insulina, porque la insulina es la hormona humana que se sintetiza en el laboratorio, entonces como que en realidad no afectaría al feto en sí. Pero sí, es complicado el manejo de la diabetes gestacional, por eso ahí sí o sí el papel del nutricionista es re importante, es re Che, importante. ¿y tenés idea si, por ejemplo, una vez que ya se dio a luz el bebé, si esa diabetes gestacional se va a ponerle a los días o es algo que se va a los meses, ponerle con tratamiento y así? Eh, Eso creo que se va evaluando, depende de la persona, digamos. Como que no me acuerdo decirte dato concreto si son semanas o meses en los que después se evalúa cómo está la mujer. No me acuerdo, o sea, lo leí, pero no me acuerdo como para decirte, pero si querés te puedo buscar uno de los apuntes que yo usé para hacer el curso de diabetes y entonces lo puedes leer si querés, porque está muy interesante, o sea, realmente está muy copado el tema de la diabetes gestacional. Es algo lindo para estudiarlo, así que si querés te lo puedo buscar. Pero sí, o sea, sí es reversible, por suerte. Buenísimo, buenísimo, gracias. Bueno, entonces esto ya está. Pasado un año del diagnóstico, el médico comprueba que Laura sigue aumentando de peso, y si bien toma la medicación indicada, no ha seguido la dieta propuesta ni ha realizado actividad física. Bueno, eso pasa un montón. Los valores de glucemia superan los valores aceptables.
¿A través de qué determinación bioquímica el médico podría evaluar las variaciones de la glucemia durante un periodo más o menos prolongado? Bueno, esto justamente acá entra lo de la hemoglobina glicada, por eso es que se los agregué, ¿sí? Porque lo que tiene que hacer el médico es hacer una hemoglobina glicada para evaluar realmente qué está haciendo Laura, porque claramente Laura no le está haciendo caso a las recomendaciones que le está dando el médico. Por eso es tan importante ahí el trabajo interdisciplinario con los nutricionistas. Sí o sí, sí o sí, sí o sí, porque, o sea, por ahí el médico da las recomendaciones, pero capaz que la educación alimentaria no lo trabaja como, o sea, tan profundamente, pero igual, o sea, tiene que ver también con que ellos, no es su trabajo, digamos, hacerlo de la misma manera en que nosotros lo hacemos. Entonces, por eso ahí el rol del nutricionista es súper importante, enseñar el cambio de hábito ese que va a tener que hacer sí o sí, porque, digamos, ya no es una opción, o sea, realmente está muy implicada su salud ya a ese nivel. No basta con los fármacos, sí o sí la dieta es fundamental. Entonces acá les agregué esto. Para recordar, la insulina es una hormona anabólica que promueve la síntesis de glucógeno, proteínas y grasas. Cuando la insulina está ausente o deficiente, las células ingresan a metabolismo catabólico. Esto se debe a que las células no están siendo capaces de captar la glucosa y desencadenan el metabolismo para producir mayor cantidad de glucosa. El problema es que por más de que haya grandes concentraciones, esta sigue sin poder captarse. ¿Sí? Así que eso sería todo lo del coloquio de hoy. Si quieren, si quieren abran sus micrófonos y si tienen alguna duda como para mañana, podemos repasar lo que quieran. O si no tienen ninguna duda, bueno, nos despedimos, pero díganme cómo están para mañana y si quieren charlamos un ratito. Eh, Cualquier cosa que necesiten. Jean, te paso la palabra. Nada, qué sé yo. Tranqui, trato de no enloquecerme mucho porque si no es para peor. Por ahí tengo algunos conceptos medios confusos con Ajá. el tema de potencial local y de acción. Ajá. Como que se me confunde por ahí. Bueno, si querés abro la diapo que tenía ayer en, en el evaluatorio y lo trabajamos con eso, ¿querés? Dale, dale. Y vos, Gian, decime, creo que querías decir algo. Eh, ¿Podés retomar el concepto de precarga y poscarga después? Dale, dale, dale. ¿Te parece que también lo hacemos con lo del evaluatorio? ¿Sí? Porque creo que esas dos cosas lo habíamos hablado ayer. Dale. Bueno, genial. Lo voy a poner acá en pantalla, entonces lo busco. Era lo de potencial de acción, a ver. Acá, potencial de acción. Bueno, recordemos que era primero el potencial local. Nosotros teníamos en la neurona, estaba formada por un cuerpo celular, de ese cuerpo celular salían las ramificaciones más cortas y que eran múltiples, las dendritas, y una ramificación única y larga que era el axón, ¿sí? Nosotros, en el cuerpo celular, al cuerpo celular llegan todo el tiempo estímulos, ¿sí? Esos estímulos generan lo que se llama potenciales locales, ¿sí? Los potenciales locales pueden o no generar potenciales de acción.
dependiendo de si logran superar una magnitud determinada para alcanzar ese potencial de acción, ¿sí? Entonces, esa diferencia es fundamental. El potencial de acción, el potencial local, digamos, todo el tiempo ocurren, pero el tema que ese potencial llegue a producir un potencial de acción tiene que alcanzar una magnitud determinada, ¿sí? Tiene que superar el umbral. Te hago una pregunta. Sí. Por ejemplo, si yo tengo un estímulo de, por ejemplo, contraer el músculo, ¿eso sería un potencial de acción porque es algo más que no pasa todo el tiempo, sino que es algo que se hace a propósito, vamos a decirlo? Mira, si se contrae el músculo es porque ya se produjo un potencial de acción, ¿sí? Porque para que vos hayas podido contraer el músculo, se tuvo que haber transmitido ese impulso nervioso a través del axón. Y solamente se transmite a través del axón el potencial de acción. El potencial local se produce en el cuerpo celular, ¿sí? Por eso nosotros marcamos acá, que se origina en el cuerpo celular, ¿sí? Porque ¿Solo local se origina en claro, claro, o sea, a ver, voy a poner en yo me lo imagino como que el local, o sea, por ejemplo, yo quiero hacer esta contracción de músculo, ¿no? Sí. Entonces yo me imagino como que del cuerpo celular salen muchos potenciales locales que se van a ir como sumando y que va a terminar formando un potencial de acción que en definitiva me va a contraer el músculo. Claro, es que eso es una de las cosas que puede pasar. O sea, yo puedo tener muchos potenciales locales que se suman, eso se llama suma espacial. La suma espacial deriva en la producción de un potencial de acción. Puedo tener también un potencial local único que sea suficientemente fuerte y me produzca también el potencial de acción, ¿sí? O sea, no significa que sí o sí tiene que haber suma espacial. Sí, Puede entiendo, haber o entiendo. no, ¿sí? Sí, entiendo. Ah, genial. O sea, imagínate el cuerpo celular, ¿sí? El cuerpo de la neurona, le llegan un montón de todo el tiempo estímulos. Alguno puede ser suficientemente fuerte y desencadenar por sí mismo un potencial de acción. Como así también puede haber un montón de ellos que se suman en suma espacial y generan un potencial de acción, ¿sí? Para alcanzar el umbral. Cuando se alcanza el umbral, entonces ahí es cuando se desencadena el potencial de acción. El potencial de acción siempre tiene la misma intensidad. En cambio, los potenciales locales no tienen la misma intensidad, varían todo el tiempo. Algunos son más fuertes, otros son más débiles, y eso es justamente lo que determina si se produce el potencial de acción o no, ¿sí? El potencial de acción siempre tiene la misma intensidad, pero lo que puede variar es la frecuencia en la que se desencadena. Porque si yo tengo, digamos, mucha producción de potenciales de acción uno al lado del otro, significa que esos estímulos son muy fuertes. Y por eso tengo muchos potenciales de acción uno al lado del otro, ¿sí? Pero todos van a tener la misma intensidad. En cambio, el potencial local varía. Y el cono axónico es la primera porción del axón. Es donde se une el cuerpo celular con el axón. Ahí es donde se desencadena el potencial de acción, ¿sí? Ahí es donde están los canales de sodio regulados por voltaje. Acuérdense eso es importante. ¿Dónde están los canales de sodio regulados por voltaje? En el cono axónico, ¿sí? Claro, y ahí esa despolarización o lo que Sí, sea va a despolarización. generar el estímulo para hacer esos potenciales locales. Sería potencial de acción. Acordate, el canal de sodio asociado al voltaje es por el potencial de acción, ¿sí? Okay. Entonces ahí cuando se despolariza la célula por la entrada masiva de sodio en esos canales, ahí es cuando se produce el potencial de acción, ¿sí? Por eso es que constituye un fenómeno de todo o nada, o sea, o se produce o no se produce, ¿sí? No hay término medio. Y tiene periodo refractario,
que era lo del periodo refractario absoluto y relativo. En cambio, en el potencial local no pasa eso, porque acuérdense que el periodo refractario se pasaba en el axón, ¿sí? El potencial local se produce en el cuerpo axónico. ¿Quedó claro esto entonces? Sí, la última pregunta nomás que te hago es, Decime. ¿el local en dónde nacía? ¿En el cono o no? Ese es el de acción. No, el local es en el cuerpo celular. Ajá, ok, listo. El potencial de acción es en el cono axónico. Acá lo tenés perfecto y yo ya pasé el power, así que esto lo tenés. Y bueno, ahora te respondo lo de precarga y carga y poscarga. Espérame que lo encuentro un ratito, porque es re largo este power. A ver. Fíjense, acá la pregunta esta era. Lo pongo en pantalla grande. Ay, no. Lo voy a sacar nomás. Y logrando... Ay, no, qué tonta. Vamos a trabajar a partir de esta consigna. Decía, el volumen sistólico se caracteriza por... Recordemos, ¿qué es el volumen sistólico? Es la cantidad de sangre que sale del ventrículo cuando el ventrículo se contrae y eyecta la sangre. Entonces, esa cantidad de sangre se llama volumen sistólico. El volumen sistólico es dependiente de la precarga. ¿Por qué? ¿Qué es la precarga? Es la cantidad de sangre que llega de todo el cuerpo hacia la aurícula y, por lo tanto, al corazón, ¿sí? Entonces, si llega más cantidad de sangre al corazón, o sea, si yo tengo una mayor precarga, el volumen sistólico, o sea, la cantidad de sangre que se va a expulsar, a eyectar del corazón, va a ser más grande, ¿sí? Porque el volumen sistólico es proporcional, digamos, directamente proporcional a la precarga. Yo tengo más precarga, tengo mayor volumen sistólico. Tengo menos precarga, menor volumen sistólico. En realidad, si lo piensan, es algo muy lógico, porque vos decís, a ver, si tengo más sangre, entonces voy a inyectar más sangre. Si tengo menos sangre, voy a inyectar menos sangre. ¿Sí? Es como muy sencillo en realidad. Por ahí el concepto es lo que lo hace difícil. Pero es algo muy sencillo. Y después, si nosotros tendríamos que decir, acá, viste, cuando dice aumentar con el incremento de la poscarga, en realidad sería el volumen sistólico disminuye con el incremento de la poscarga. ¿Por qué? Porque la poscarga sería como la fuerza que tiene que vencer el ventrículo para hacer eyectar a esa sangre. Entonces, si yo tengo que hacer más fuerza para abrir la válvula semilunar, yo gasto mucha fuerza en abrirla y me queda menos fuerza para eyectar la sangre. Por eso es que la poscarga se comporta de manera inversamente proporcional. Si yo tengo mayor poscarga, o sea, si yo tengo que hacer más fuerza para abrir la válvula semilunar, entonces me queda menos fuerza para eyectar sangre. Entonces el volumen sistólico va a ser más chiquito. Pero si tengo una poscarga menor, o sea, si tengo que hacer menos fuerza para abrir esa válvula, el volumen sistólico va a ser mayor. ¿Sí? ¿Te aclaré tu duda? Está perfecto. Ah, bueno, genial. Gracias. O sea, te das cuenta que en realidad no son conceptos tan complicados. Nada más que la palabra en sí, precarga y poscarga,
es como difícil darse cuenta de qué es lo que significa, ¿sí? Pero si vos tenés claro de qué es la precarga, de qué es la poscarga, en realidad es muy sencillo, digamos, pensarlo, porque es como muy lógico, porque vos decís, si yo tengo más sangre, eyecto más sangre, si tengo menos fuerza, eyecto menos sangre, ¿entendés? No sé, ¿tienen alguna otra duda? ¿Quieren trabajar alguna otra cosa más? ¿De renal, por ejemplo? ¿Cómo están con renal? Renal para mí fue el que más entendió. Ah, lo entendiste, genial. Re bien. Qué bueno, no puedo creer que alguien dijo eso. Renal es muy difícil. Pero Pasa que re bien. está muy bueno el renal. Aparte explica mucho cómo se regula todas las Sí. concentraciones, no sé, muy aplicado, por eso es más fácil para mí. A mí me encanta renal, me gusta mucho, pero es complejo, es muy complejo. O sea, fue la teoría en la que yo digamos, más la planeé o más trabajé para planificarla, porque realmente me parece muy injusto que no tengan clase de renal. Que no les hayan dado clase me parece como no sé, yo creo que hubiera dado clase de renal nomás de última. Si no querés darles clase, que le hubieran dado por lo menos la de renal, ¿entienden? Pero Te bueno, reentendió, André, así que muchísimas gracias a vos por haberlo no, de explicado. nada. ¿Y vos no tenés alguna otra duda, Yo te voy a Gianfranco? preguntar algo, pero de lo que vimos hoy, Sí, pregúntame. que no me acuerdo si habías dicho que esa resistencia a la insulina era o no reversible. Perdón, repetime. La resistencia a la insulina, ¿es Ajá. o no reversible? En realidad eso depende de en qué estado está la persona, de cuántas células tiene con resistencia a la insulina. Porque fíjate que eso creo que se evalúa, si no me equivoco, según la, la hemoglobina glicada. Porque con la hemoglobina glicada la persona el médico, digamos, se da cuenta de en qué estado está la persona. Fíjate que si les da entre 5,7 y 6,4, ahí se da cuenta de que la persona está teniendo algo de resistencia a la insulina, y entonces en ese estado, en ese momento, es cuando es reversible. Pero ya si te da mayor a 6,5, ya se diagnostica diabetes. ¿Entendés? Claro, entonces, una vez que supere el umbral, deja de ser reversible. Claro, o sea, cuando ya sería mayor a 6,5 la hemoglobina glicada, ahí ya se diagnostica diabetes, y entonces en ese momento ya no es más reversible, porque es como que los tejidos ya no tienen más respuesta, no están teniendo respuesta directamente, entonces necesitas sí o sí algún fármaco. ¿Viste lo que me pusiste en el chat? No tiene nada que ver con la grabación, se suma igual, por más de que no grabe. No, no, yo decía para... Porque después, viste que lo suben a YouTube, entonces capaz que si lo dejabas de grabar en ese Ah, no, momento, pero igual la iba a idea es quedar subir las más. consultas. La idea es subir las consultas, porque entonces les quedan, digamos, sus dudas, las de ustedes también pueden ser las de los otros chicos, así que no hay problema. Perfecto. Ay, no Eh, sé qué preguntar, o sea, sé que es mi momento ideal para preguntar algo que seguramente no sé, pero no sé qué preguntar. bueno, de última, me escriben. Después si les surge una duda, hoy voy a estar atenta al celu, porque si mañana tienen el parcial, hacemos eso. Quedan Buenísimo. segundos nomás. Muchas gracias por Bueno, todo. Buenísimo. No, bueno, me gracias. alegro entonces que les haya servido la clase. Cualquier cosa, nos hablamos. Nos vemos, Dale, chicos. beso. Chao. Chao, chao.